Edgar Allan Poe. Algunos nacen para vivir en la luz y otros, como Edgar Allan Poe, para caminar entre sombras. Si amas la literatura gótica y de terror psicológico, este escritor no puede faltar en tu biblioteca personal. Pero, ¿quién fue Edgar Allan Poe? El día de hoy vamos a conocer un poco de su vida. Él nació en 1809 en Boston, Estados Unidos, pero la vida no fue amable con él. Quedó huérfano muy pequeño y fue criado por una familia adoptiva. Su padrastro, John Allan, le dio su apellido, pero nunca le dio afecto. Vivió además en una época turbulenta. Estados Unidos aún era un país muy joven. Había pobreza, guerras, cambios políticos, y ser escritor no era garantía de nada. A pesar de eso, logró estudiar en Inglaterra y luego en la Universidad de Virginia, que eran universidades destacadas. Pero tuvo que abandonarla por deudas y conflictos con su padrastro. Además, es en esta época donde comienza a luchar contra el vicio del alcohol. Una lucha que desgraciadamente nunca terminó de ganar. Poe conoció el abandono desde niño y la muerte lo acompañó durante toda su vida. Su madre biológica, por ejemplo, murió cuando él tenía solo 2 años. Luego su madre adoptiva también falleció joven. Y luego su esposa, Virginia Klein, que en realidad era su prima, murió también de tuberculosis. Aquella que fue su musa, su consuelo en vida, ahora se convierte en su tragedia. Poe nunca volvió a ser el de antes, jamás se recuperó. Estas pérdidas dejaron una huella profunda en su alma, y esa huella se convirtió en tinta y definió su estilo. Escribir sobre géneros de terror, misterio y lo macabro. Ese será mi objetivo. Mujeres pálidas, jóvenes moribundas, pueblan su obra como fantasmas hermosos y trágicos. Poe proyectaba justamente en ella su duelo, su frustración, su deseo imposible de vencer a la muerte. En medio de esta vida inestable que llevaba, Poe escribía para sobrevivir. Literalmente lo hacía. A pesar de ser un periodista, crítico, editor, cuentista, poeta y muy bueno, era explotado por las revistas y los editores y pagado con solamente migajas, y aún así él no dejaba de escribir, porque escribir era su todo. Él tenía una idea muy clara. Él amaba los cuentos o relatos cortos y los consideraba superiores a las novelas, porque podían provocar un impacto directo, preciso y potente, un solo golpe emocional al corazón. A eso Poe lo llamó unidad de efecto. Nada debía sobrar, nada debía distraer. Cada palabra, cada pausa, cada imagen debía empujar hacia una única emoción final, que podía ser el miedo, la tristeza o el asombro. Por eso sus cuentos eran tan precisos y oscuros. Trataba temas que otros no se atrevían a tocar. Hablaba sobre la muerte, la locura, el crimen, el duelo, las alucinaciones, los sepulcros, el más allá. Pero en el fondo hablaba de nosotros, de los abismos que tratamos de ocultar. Lamentablemente, este maravilloso escritor murió joven, a los 40 años, en 1849, en circunstancias misteriosas. Nadie sabe con certeza qué lo mató.
¿Acaso el alcohol? ¿Una enfermedad? ¿Una conspiración? ¿O simplemente el peso de sus propias sombras? Esa muerte tan confusa como su obra se volvió parte de su leyenda. En vida, pues, no fue famoso. Buscaba la fama, pero no la encontró. Solo después de su muerte, la fama apareció y lo elevó a uno de los grandes genios de la literatura universal, ya que fue pionero. Creó a Auguste Dupin, el primer detective literario, precursor de Sherlock Holmes. Escribió cuentos inolvidables como El corazón del ator, El gato negro, La caída de la casa Usher, El entierro prematuro, La máscara de la muerte roja, por mencionar algunos. Y no olvidemos su poema más famoso, titulado El cuervo, que nos recuerda que la muerte siempre llama, y a veces solo responde: nunca más. Poe no escribía sobre monstruos, escribía sobre los que habitan dentro de nosotros. Y cuéntame, ¿ya conocías a Poe? ¿Qué historia suya te impresionó más? Déjalo en los comentarios. Y no te pierdas la parte 2, donde hablaremos de sus obras más importantes.